Buenas noches, mis amados hermanos de la misión de San Juan Citlaltepec. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes y de compartir su palabra en esta noche. Hermanos, participando en sus noches invernales, reciban un cordial saludo a ustedes, a sus familias, a sus invitados, y que el Señor prepare nuestros corazones para escuchar su palabra y ver lo que el Señor nos quiere decir en esta noche a cada uno de nosotros. Los invito para que busquemos en nuestras Biblias, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 26, y solamente vamos a leer de los versículos 7 al 9. El tema que nos atañe en esta noche tiene que ver con la esperanza. Así que busquemos pues lo que dice el profeta Isaías. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta noche. Hermanos, les ruego que inclinen su rostro. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Señor, queremos en esta noche escuchar tu voz y, Padre, para eso queremos pedirte que obres en nuestros corazones, que sean sensibles, Señor, a tu voz y que podamos estar receptivos, Señor, al mensaje que tú quieres darnos en esta noche. Te pido una bendición especial, Padre, para los amigos que hemos invitado y que, Señor, puedan conocer un poco más de ti, sobre todo de tu carácter, de tu persona y lo que significas, Señor, para nosotros. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad de compartir tu palabra y te pedimos que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues me di a la tarea de buscar también otra versión. Esta es una versión PDT, que significa Palabra de Dios para Todos. Entonces voy a permitirme leer estos versículos nuevamente. Son 3, pero bajo esta nueva versión que dice: el camino del justo es recto. Tú, el justo, le facilitas el camino. Sí, Señor, esperamos por ti en el camino de tus mandatos. Nuestro deseo es siempre tenerte presente a ti y a tu nombre. El deseo de mi alma es buscarte. El espíritu dentro de mí madruga a encontrarte, porque cuando tu castigo llegue al mundo, los seres humanos aprenderán a vivir con justicia. Entonces, el primer versículo, hermanos, dice: el camino del justo es recto. ¿Por qué dirá esto? Bueno, eso es lo que debería de ser. Todos los que hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, nuestro caminar tiene que ser recto. Aunque en realidad nuestro andar, debido a nuestra carnalidad y debido a nuestra humanidad, pues tiene altibajos. Es decir, a veces no caminamos de la manera en la que nos debemos de conducir, pero ese es el reto del cristiano, manteniéndonos en el camino en el que nosotros llamamos un camino de santidad. Es decir, un camino que esté acorde a los mandamientos de Dios, un camino en el que nosotros busquemos
no ofender el nombre de nuestro Dios. Continúa este versículo diciendo, tú, el justo, le facilitas el camino. La palabra de Dios dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto es algo muy importante en lo que nosotros debemos de reflejar y de entender principalmente, porque si fuera por nuestros propios deseos, estaríamos ahorita en otro lugar. Tal vez divirtiéndonos, tal vez tomando y bebiendo y haciendo cosas que a nosotros seguramente son más atractivas, pero delante de Dios son malas y aborrecibles. Porque el hombre por naturaleza busca hacer y busca tener sus propios deleites. En pocas palabras, él desea disfrutar de la vida. Pero nosotros no lo hacemos como hijos de Dios por la buena voluntad de Dios. Porque Él lo que quiere es que nosotros no perezcamos. Es decir, si nosotros vivimos una vida en la que constantemente estemos ofendiendo a Dios, entonces estamos caminando por un camino aparentemente alegre y dichoso y que nos divertimos y cosas por el estilo, pero al final es un camino de muerte. Es por eso que el enemigo se encarga de engañar a la humanidad. La humanidad completa está engañada. Ellos creen que la vida que llevan los conduce a la felicidad. O ellos tratan de buscar ese camino que los conduzca a la felicidad, pero lo único que ellos van a encontrar es muerte. Por eso dice la palabra del Señor, cuando el Señor Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. O sea, el único camino que nos conduce a la vida eterna es Jesucristo. Y el que anda fuera de este camino, pues está en un camino de muerte. Entonces, dice Proverbios 12:28, en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Eso dice la palabra del Señor. Por eso Dios nos guía conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, para no hacer cosas que a Él le ofenden, sino que nos conduce por caminos de rectitud. Entonces, el versículo que acabamos de leer justamente dice eso: tú, el justo, le facilitas el camino. Porque en realidad el Señor es el que pone en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas conforme a su voluntad. No somos nosotros. Nuestra naturaleza no es esa. Es contraria. Nuestra naturaleza es hacer todo lo contrario a Dios. Por eso hoy el mundo está de cabeza y está engañado por el enemigo. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros nos conducimos por un camino de justicia. Y el Señor nos facilita ese andar, porque Él es el que pone en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Para nosotros no es una pesadez estar estudiando su palabra, porque el Señor ha puesto ese deseo en nuestro corazón. Para nosotros no es aburrido, es un deleite escuchar la voz de Dios, porque ese deseo Dios ya lo puso en nuestro corazón. Y eso es algo muy difícil de entender, pero solamente hasta que Dios entra en tu corazón y transforma tu vida, es posible pensar de una manera diferente. El versículo número 8 dice: sí, Señor, esperamos por ti en el camino de tus mandatos. Cuando el profeta Isaías escribió estos pasajes,
Pues ellos esperaban en la venida del Mesías, y mientras pues esperaban en el camino que Dios había establecido para su pueblo, pues eso es lo que realmente ellos estaban esperando, que llegara el Mesías. Ahora nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo prometió. Y lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, manteniéndonos en el camino de santidad. Nuestro deseo es siempre tenerte presente a ti y a tu nombre. Esa es la continuación del versículo. Nuestro deseo es siempre tenerte presente a ti y a tu nombre. Entonces, también Dios pone en nuestro corazón el deseo de conducirnos teniendo presente el temor a ofender a Dios con nuestro pecado y tener en muy alta estima el nombre de Dios. Hermano, algo de lo que difícilmente nos ponemos a pensar es que el nombre de Dios es lo más importante. Hay mucha gente que se dirige de una manera irrespetuosa hacia el nombre de Dios y utiliza otros nombres que a Dios no le gustan. En primera, porque su palabra dice que no tomaremos el nombre de Dios en vano, y que por otro lado le estamos faltando al respeto a Dios. Hemos oído que en muchas ocasiones se expresan de la siguiente forma: que no se ha manchado el nombre de la familia, o debemos de cuidar el buen nombre de la familia. En la antigüedad los hebreos no querían ni pronunciar el nombre de Dios. Y la razón por la que no lo querían pronunciar era justamente para que no murieran. Cada vez que ellos escribían en la Biblia, se purificaban y se bañaban y lavaban sus vestiduras, solo para escribir el nombre de Jehová. Entonces, si lo tenían que volver a escribir, volvían a hacer otra vez ese ritual. Se tenían que bañar, se tenían que purificar, tenían que lavar nuevamente sus vestiduras por temor a morir, por temor a que pudieran ofender al Señor solamente de pronunciar mal su nombre. Y eso es algo que tenemos que analizar un poquito. El nombre de Jehová se escribe de una manera en la que no se puede pronunciar. Fíjense qué curioso. Pero el nombre de Jehová se escribe de una manera en la que no se puede pronunciar. Se escribe YHWH. O sea, son puras consonantes. YHWH. Los judíos tenían un gran respeto por el nombre de Jehová. Y había muchos que no lo pronunciaban por temor a morir. Y entonces, en su lugar, decían el nombre de Jehová, o para referirse a Jehová utilizaban otros nombres. Por ejemplo, como Adonai, que significa mi Señor. Entonces, cuando ellos se referían a Dios, en vez de decir Jehová o Yahvé, decían Adonai o el Shaddai, que en algunas traducciones es el Señor de la montaña, porque era cuando se hacía presente Dios cuando hablaba con Moisés. El Shaddai, el Señor de la montaña. O Emmanuel, que significa el Señor entre nosotros. Y de hecho, hermanos, en la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a que recordemos cuando decimos y pronunciamos santificado sea tu nombre. Eso significa que el nombre de Dios debe de ser respetado. Eso significa que el nombre de Dios debe ser reverenciado.
Eso significa que el nombre de Dios debe de ser exaltado. El nombre de Dios debe de ser glorificado. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque así está escrito también en los mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Su nombre es lo más importante y nosotros lo debemos de santificar. Y una manera de santificar el nombre de Dios es con el estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Nuestra vida debe de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestro andar debe reflejar que somos hijos de Dios y no hijos del mundo, ni hijos del diablo, hijos de Dios. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Dice el versículo número 9, el deseo de mi alma es buscarte. El Espíritu dentro de mí madruga a encontrarte. Es una manera de identificar a los hijos de Dios. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, los hijos de Dios tienen la necesidad imperante de que lo primero que sucede en el día es buscar a Dios, buscar su relación con Dios. Esa es una manifestación del Hijo de Dios en dependencia total a Dios. Es una manifestación de su amor por Dios. La vida del cristiano es en torno a la vida de Dios. O sea, nuestra mente solo es en torno a Dios, buscando siempre su dirección, buscando su aprobación, buscando su perdón, buscando su bendición, pero sobre todo buscando que su nombre sea glorificado. Eso es una de las marcas del cristiano. En nuestra mente, en nuestra vida, tiene que ser en torno a Dios, en lo que Él es y lo que hizo por nosotros, porque eso es una de las cosas más importantes. El hombre desconoce lo que Dios hizo en favor del hombre. Todos, irremediablemente todos, a causa de nuestro pecado, estamos condenados a morir eternamente y para siempre. Cuando Dios vio nuestra condición, Él se apiadó de nosotros. Y la única manera en la que nosotros podíamos ser salvos era que Él mismo viniera a cumplir su propia ley. Eso es algo que nosotros no alcanzamos ni siquiera a entender. Como un Dios todopoderoso, creador del universo, cuando todas las cosas se sujetan bajo su autoridad, ahora venía en forma de hombre, humillado completamente. Él dejó toda su gloria y sus riquezas y su poderío y su soberanía en cierta forma, porque Él nunca dejó de ser Dios, pero al tomar la forma de hombre, entonces ahora Él, en la persona de Jesucristo, pues estaba bajo autoridad. En primera, cuando Él era pequeño, pues estaba bajo la autoridad de sus padres, pero al mismo tiempo estaba bajo la autoridad de la ley que regía en aquellos países. Entonces fue una humillación tremenda y Dios lo hizo por amor. Él no tenía necesidad de hacerlo. Nosotros irremediablemente tendríamos que morir, pero es una consecuencia de nuestro pecado. Sin embargo, Él mostró su amor y aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, porque cuando el Señor vino a este mundo y se hizo hombre, fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar por nuestro pecado. De lo contrario no podríamos salvarnos. Alguien tenía que pagar esa deuda.
y Dios mismo fue el que pagó esa deuda para satisfacer su propia ira a causa del pecado del hombre. Que este es otro tema también interesante y profundo, pero era necesario satisfacer esa ira a causa del pecado del hombre, porque esa es la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar y ese fue Jesucristo. Fue el mismo Dios que lo hizo para salvarnos. Entonces, hermanos, pues esto es una meditación muy importante para nuestra vida, sobre todo ahora en esta época de Navidad. Nosotros no solamente celebramos el nacimiento de Jesucristo, que claro que es muy importante, claro que es digno de reconocer la manera en la que el Señor lo hizo, también de una manera humilde, sencilla. No escogió una grande ciudad ni escogió palacios para nacer. Nos vino a mostrar su sencillez, su humildad, para mostrarnos quién es Él, pero sobre todo lo que Él hizo para salvarnos de la condenación eterna. Eso es lo que nosotros celebramos en la Navidad, que hemos sido salvos, que hemos sido librados de la condenación eterna por el gran amor que Dios nos tuvo, en que dio su propia vida para salvarla de nosotros. Entonces, hermanos, el último versículo dice, es el Espíritu dentro de mí madruga a encontrarte. Pero también dice, pero cuando tu castigo llegue al mundo, los seres humanos aprenderán a vivir con justicia. Entonces, a nosotros nos da gozo el que la justicia de Dios rija nuestras vidas. Pero va a llegar el momento en el que va a poner a cada quien en su lugar. A cada quien el lugar que le corresponde. A algunos el tiempo para que vivan una vida justa y agrade a Dios, pero a otros los pondrá en la condenación eterna. Dios está dando tiempo para que el hombre se arrepienta, para que el hombre confiese su pecado para salvación. Pero a la mayoría esto no le importa. Prefieren vivir su vida lejos de Dios y fuera de su autoridad. Prefieren vivir una vida ignorando a Dios, pero cuando su castigo llegue, ya no habrá salvación más que condenación eterna. Entonces, reflexionemos en esto, hermanos. Es importante que en esta época reconozcamos que el evento más importante fue cuando el Señor nos salvó para vida eterna. Que el Señor les bendiga.